Fruto, autoridad. Autoridad, Bien. ahí está. Pero me gustaría charlarlos con ustedes para que podamos aprender todos juntos, que nos cuenten sus experiencias también si no están escuchando. Pero es algo es algo de lo que vamos a atravesar toda la vida, que tenemos que aprender acerca de este tema y algunas experiencias de otras personas o situaciones específicas nos pueden ayudar entre todos, por supuesto que con mucha oración y lectura, a poderlo pasar mejor. Y el tema del día de hoy es esperar. Esperar. Se ha tocado el tema, millones de pastores, cada 2 domingos. Millones de pastores. Cada 2 domingos hablan sobre esperar en Dios. Claro. No vengo a hablar sobre el noviazgo, no vengo a hablar sobre el matrimonio, sobre Claro. la chica o el chico. Tiene que ver con aprender a esperar, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del cristiano y las ansiedades. Las ansiedades de querer saber el aquí y el ahora qué es lo que va a pasar. Entonces, a mí la pregunta que se me hacía cuando estaba tratando de pensar en este tema es ¿qué cosas arruinamos por no esperar? Y otras cosas que tenemos que aprender a entender acerca de Dios, acerca de la espera, ¿no? Que tiene que ver con que Dios no se rige por el tiempo. El tiempo, hablando un poquito de apologética, el tiempo es una condición que está en este mundo, ¿no? Que fue creada por Dios y que Él es atemporal. Vieron que los salmos dicen que un año para Dios... No, otra. Y otra vez se Y equivoca. otra vez, que un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y 1000 años como un día. Entonces, hay que aprender 3 cosas acerca de esto, que son muy teóricas, muy bíblicas, pero a veces nos cuesta incorporarlas a nuestra vida diaria. Primero, que Dios no se rige con el tiempo, Dios no se rige por el tiempo. 2, que se me olvidó. Se acaba de olvidar la segunda. 2, que Dios es soberano y omnisciente, es decir, que sabe absolutamente todo. Si nosotros aprendemos a respetar la omnisciencia de Dios, en que Él sabe cómo va a pasar y qué va a pasar, entramos en una especie de descanso espiritual. Y la tercera, que tiene que ver con aprender de las personas que pasaron por la misma situación. Generalmente son las personas más grandes y más viejas en el Evangelio, que han pasado por situaciones las que nosotros recién ahora estamos atravesando. Entonces pensé, ¿cómo podemos hablar nosotros acerca de esto sin hacerlo tan subjetivo, ¿no? Sin hablar de nuestras propias experiencias, sino hablar acerca de lo que la Biblia nos enseña de esto. Y hay una historia muy particular que es la historia de José. Claramente la historia de José nos enseña a cómo esperar en Dios. Y me gustaría compartirles unos versículos específicos acerca de la historia de José. Todos sabemos, y para los que no saben, la historia de José era el hijo de Israel o de Jacob, que tenía la habilidad o el don dado por Dios de interpretar los sueños. Era un muchacho muy inteligente y había sido vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Empieza a trabajar en la casa de un general egipcio llamado Potifar. Tuvo una especie de enredo y engaño por parte de la señora de Potifar y lo meten preso. Entonces, dice la Biblia que Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, entre comillas, porque había sido falso. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí. Miren cómo sigue el versículo 21. Pero el Señor estaba con él en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Imagínense, no estoy diciendo que seamos José, ¿no? Pero hemos sido llamados por el Señor, tenemos llamamientos individuales, propósitos que Dios tiene con cada uno personalmente. Hay que esperar, hay que ir conociendo al Señor, hay que ir sirviendo a los demás para poder conocer cuál es
la forma en la que se va a desarrollar. Pero en todo ese proceso tenemos que aprender a esperar. Entonces, José, yo me imaginaba la historia de José con la habilidad o el don que le había dado Dios para poder interpretar sueños, metido en una cárcel por hacer algo que no había cometido, culpable. No era culpable. ¿Cómo la situación nuestra, cómo hubiera sido nuestra mente en ese momento? Yo hubiera pateado todas las paredes, me hubiera quejado. Pero la Biblia se encarga claramente de mostrarnos la fidelidad de Dios, ¿no? Acerca de la vida de José en ese momento preciso que fue en la cárcel. También hubo interpretaciones de los sueños dentro de la cárcel con el copero y el panadero. Y esa historia se va desarrollando, se va desarrollando. Pasan años hasta que José sale de la cárcel, porque el faraón había tenido un sueño. Lo interpreta José, y miren lo que pasa después. Así que el faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un cargo superior al tuyo. Yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Bueno, y la conclusión es que todos vamos a ser gobernadores. La conclusión es la fe. La fe. Yo me había puesto una frase que pensaba de cómo entender mejor esto, que es aprender, capaz que media filosófica, aprender a nadar en la paz. No sé si tuvieron la posibilidad alguna vez ustedes de nadar en algún río o en alguna pileta, y hay una sensación de que todo está muy calmo, ¿no? Abajo del agua generalmente no se escucha nada y solamente nadás y flotás. Bueno, no sé si se entenderá la parábola, pero la idea es que hay que aprender a nadar en la paz de Dios. Esto quiere decir en la espera, porque acuérdense que Dios es omnisciente, Él sabe absolutamente todo. Él no se rige en los tiempos como nos regimos nosotros. Entonces tiene que existir o aprender o pedirle a Dios que nos ayude a nadar en la paz que Él da acerca de las cosas. Y una cosa muy importante también que la Biblia se encarga de decirlo desde el Génesis es que Dios no cambia. Y si Él te está ayudando a pasar un proceso difícil o tenés que esperar la respuesta de algo que le pediste al Señor, nadá en la paz de que eso va a suceder. Y si es un momento bastante difícil de atravesar, dos cosas. Primero, hay muchas personas que pueden acompañarte en tu proceso, que son personas que conocen al Señor y que pueden entender tu dolor. Y segundo, de que todo va a pasar. Esto me lo decía mi papá cuando yo estaba pasando una situación con mi ojo donde tenía muchas amenazas de poder perderlo. Y mi papá me decía que si bien el proceso era muy difícil, que no sabíamos qué iba a pasar mañana, ni pasado, si me tenían que volver a operar, si tenía que volver a hacer tratamientos, si siquiera iba a ver al otro día, de que todo iba a pasar, que la tormenta pasa. Porque yo fui llamada para algo. Y el llamamiento del Señor, el llamamiento que Dios tiene con vos, Lauti, que tiene con vos, Nancy, que tiene con todos nosotros, se va a cumplir. Lo importante es que para que nosotros no suframos tanto en esta espera, es aprender a descansar. Y si no sabes cómo hacerlo, hay que pedírselo al Señor. Pensemos en las cosas que podemos arruinar por no esperar. Desde nuestra santidad, desde el propósito que Dios tiene con nosotros, desde nuestras relaciones con las otras personas que podemos afectar. Entonces, si tenés palabra de Dios, si tenés llamamiento, si estás atravesando un proceso difícil de enfermedad, financiero, familiar, pedile a Dios y descansa en saber que todo va a pasar y todo se va a solucionar. La resolución de Dios es lo que mejor podemos esperar. No sé si les pasó alguna vez a ustedes. Sí, lo que decías de la fe, que a veces, o mi tendencia muchas veces es de querer controlar las cosas, o lo que va a pasar, o querer saber, y eso a veces ahoga la fe.
porque no estás depositando en el plan que Dios tiene. Entonces, como decías vos, lo mejor es soltar lo que uno quiere o lo que uno pretende, lo que uno quiere controlar y entregarnos los planes del Señor, que siempre son mejores porque siempre todos nuestros planes, lo que hacemos nosotros, lo que tratamos de hacer o querer controlar, siempre termina frustrado. Y los planes del Señor son perfectos y siempre tiene planes de bien para nosotros. Así que eso. Yo soy una persona muy ansiosa y también me gusta tener todo bajo mi control, consciente o inconscientemente. Y me acuerdo una ocasión que me pasó con una promesa de parte del Señor que yo lo quería ya. Entonces, inconscientemente siempre estaba pendiente de a ver cuándo y cómo iba a ser, si era hoy, si era mañana, si era el mes que viene, hasta que una amiga me dijo, ¿por qué no disfrutás lo que tenés ahora y esperás en el Señor? Capaz que sea en muchos años o no sabés, pero esperá y disfrutá y empezá a disfrutar lo que tenés ahora. Sí, eso pasa muchas veces. Escuchamos a las personas que están ansiosas por el porvenir y no disfruta de lo que está pasando, que es también parte del proceso que Dios tiene con las personas. Y en la historia de José, aparte de la transformación de energía, ¿no? Es decir, de esta situación negativa hacia algo positivo, es el trato del Señor con José. O sea, quería que José aprenda en el proceso oscuro o difícil, o en el que no encontraba respuesta, en el que tenía que esperar. Él tenía que seguir aprendiendo, y seguramente habrá moldeado el carácter de José de la cárcel después para recibir a sus hermanos en el final de la historia de José. Entonces, todo lo que pasa, todo tiene un propósito y estamos a la espera de forma tranquila de saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No sé, pastor, si estamos hablando correctamente. Sí, por supuesto. Tal vez añadirles que siempre el Señor está pensando en más de una persona. Quiere decir que en el proceso que Dios está haciendo con nosotros, está pensando en familias, pueblos, ciudades, naciones. Lo que significa es que el tratamiento que Dios está haciendo conmigo va a afectar a muchas personas, para bien, si nos dejamos tratar. Como al revés también, si nos apuramos, a veces afectamos para mal a las personas. En el caso de José, toda una nación no pasó hambre porque pudo alimentarlos. Dios estaba pensando en toda una nación, estaba pensando en la naciente nación que era Israel. Y además de todo eso, estaba pensando en nosotros para que estemos charlando sobre esto. Así que miren qué tratamiento. Mira la repercusión. Así como el pastor nos enseñó de que cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias, también las decisiones buenas tienen sus consecuencias buenas. La palabra consecuencia a veces solamente está ligado a lo negativo. Claro. Además, imagínate si le podríamos decir a José, él en la cárcel, todas estas cosas. Mirá que tenía revelación sobre todo, pero era mucho. Claro. Tenía que aprender a esperar. Y a medida que aprendí a esperar, Dios le revelaba cada vez más acontecimientos, ¿no? Y acontecimientos que se trataban de un orden mundial, imagínense. Así que miren si valió la espera. Obviamente que nosotros vamos a sacar una conclusión rápida. Yo no soy José, no soy tan importante, podemos sacar esa conclusión. Mi vida no es tan importante, no soy tan trascendental para que Dios me haga esperar tanto. Primero, no lo sabemos cuánta importancia tenemos para su reino. Eso tiene que ver con el conocimiento que tenemos del Señor. El Señor nos va a ir revelando por qué nos trajo, para qué nos trajo. Entonces, eso ya es importante porque aprendemos a conocer a Dios mientras lo esperamos. Y segundo, Dios afecta a muchas personas, más de la que nosotros creemos, a través de un testimonio de alguien que es probado, tratado y espera en el Señor. Así que bueno, paciencia.